¿Cuánto podemos cargar en silencio antes de que el corazón se agote? A veces, las preguntas que no nos atrevemos a responder son las que esconden nuestras verdades más profundas. Hoy quiero contarles mi historia, aquella que se teje entre secretos y momentos que jamás pensé compartir. Me llamo Luz y llevo años viviendo sola, desde que perdí a mi esposo. Nuestra vida juntos fue una mezcla de amor y distancia, de rutinas que nos hicieron compañía pero que también nos fueron alejando. Con él aprendí a amar en silencio, a sostenerme sobre la calma cuando las palabras no alcanzaban. Así que cuando partió, pensé que los recuerdos de nuestros momentos juntos también se irían, pero no fue así. Permanecieron en las paredes de mi hogar, en los aromas de cada rincón y en mis propias preguntas sobre lo que pudo ser y no fue. Un día, mientras ordenaba las compras con mi hija, su esposo, mi yerno, entró en la cocina y, de manera inesperada, comenzó a preguntarme sobre mi vida pasada con mi marido. Sus preguntas eran tan francas y sin tapujos que me encontré casi sin saber qué decir. Sentí que la sangre me subía al rostro, me preguntaba cómo reaccionar, y, por un instante, me quedé en silencio. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicar que ciertos temas, sobre todo los del corazón y la intimidad, no se cuentan tan fácil? Pero él insistió, como si quisiera entender algo que ni él mismo podía expresar. Me recordó que con mi esposo logramos sostener nuestro matrimonio, y que eso era algo que él no sabía cómo conseguir con mi hija. Me sentí vulnerable, no solo porque estaba abriendo una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo, sino porque vi en él una frustración que me recordó las dificultades que yo también había enfrentado. Entonces, en un susurro apenas audible, le confesé que mi matrimonio no siempre fue perfecto, que yo también conocía la soledad aun estando acompañada. Al rato, mi hija volvió del mercado y pude escapar de la conversación, tratando de calmar mis pensamientos. Mientras la ayudaba a organizar las bolsas de frutas y verduras, el aroma fresco inundaba la cocina y aunque intentaba concentrarme en las tareas, la inquietud seguía allí, como un murmullo persistente en mi mente. Me refugié en mis propios recuerdos, en las noches de susurros y en el calor del abrazo que alguna vez compartí con mi esposo. Me preguntaba cómo, después de tanto tiempo, esos recuerdos seguían tan vivos. Esa noche, sentada en la sala, mi cuñado vino a visitarme. Era el hermano de mi difunto esposo, y siempre me había brindado apoyo en los momentos difíciles. Traía consigo algunos documentos, papeles del seguro que mi esposo había dejado para mí. Su mirada cálida y su abrazo amistoso me recordaron que aún tenía a alguien en quien confiar, alguien que me acompañaba en esta nueva vida de soledad y reconstrucción. Sentí que el peso de las deudas y preocupaciones diarias se aligeraba un poco, aunque no quise mostrar demasiado entusiasmo. En ese momento, noté cómo él me observaba con una mezcla de ternura y algo más, algo que me hizo preguntarme si su presencia era solo un gesto familiar o si escondía algún otro sentimiento. Más tarde, mientras compartíamos una cena en un restaurante cercano, sentí que era el momento de hablarle sobre las inquietudes que tenía respecto a mi hija y su esposo. Le mencioné, con cierto titubeo, que mi yerno me había confesado algunas dificultades que estaba enfrentando en su relación, y que yo no sabía cómo aconsejarlo. Al escucharme, mi cuñado me miró fijamente, evaluando mis palabras, y me sugirió que hablara con mi hija directamente, pero yo sabía que eso era difícil. La última cosa que quería era intervenir en su matrimonio. ¿Y no será que él busca en ti lo que siente que le falta en su propio hogar?, preguntó mi cuñado con una sonrisa suave, pero una mirada profunda. Sentí un escalofrío, y mis manos temblaron ligeramente. No sabía cómo responderle, así que simplemente desvié la conversación hacia otros temas. Pero sus palabras quedaron resonando en mi mente, haciéndome dudar y cuestionarme más de lo que ya lo hacía. Al regresar a casa, encontré a mi yerno en la cocina, algo perdido en sus pensamientos. Me disculpé por interrumpirlo y le ofrecí servirle un vaso de agua, tratando de disimular la incomodidad que sentía al estar a solas con él. Me miró con una mezcla de tristeza y gratitud, y confesó que había considerado dejar la casa, que ya no soportaba la frialdad que sentía en su matrimonio. No supe qué decirle, y en ese momento, simplemente compartí con él algunos pensamientos sobre mi propio pasado, intentando brindarle algún consuelo. Los días pasaron, y cada noche, al ir a mi habitación, sentía el peso de esas conversaciones en el aire, como si se quedaran suspendidas en los rincones de la casa. A veces, me encontraba a mí misma recordando momentos que pensé haber olvidado, momentos en los que mi esposo y yo intentábamos resolver nuestras diferencias en silencio, sin hablar, como si el tiempo fuera a borrar nuestras incomodidades. Era extraño sentir que, después de tanto tiempo, la vida me había puesto en una situación similar, solo que ahora estaba al otro lado, tratando de brindar apoyo sin saber realmente cómo hacerlo. Un día,
Mientras organizaba mis pensamientos frente al espejo de mi habitación, el reflejo me devolvió una imagen de mí misma que no reconocía. Me veía más fuerte, quizás, pero también con una carga en el corazón que no sabía cómo liberar. Comprendí que había pasado tanto tiempo ocupándome de los demás, de mis hijos, de las deudas, de los recuerdos, que me había olvidado de mí. Esa noche, cuando mi cuñado me llamó para saber cómo estaba, decidí abrirme un poco más, contarle mis miedos y confusiones. Él me escuchó en silencio, como siempre, y me recordó que tenía derecho a rehacer mi vida, a buscar mi propia felicidad. No sé qué me depara el futuro, pero he entendido que la vida nos confronta con lecciones hasta que logramos aprenderlas. Hoy, me doy cuenta de que aún tengo un camino por recorrer, y que quizás, después de tantos años, sea momento de permitirme ser feliz de nuevo. A veces, la vida nos da segundas oportunidades en los lugares más inesperados, y aunque no tengo todas las respuestas, sé que no estoy sola en esta búsqueda de paz. Gracias por escuchar mi historia. Hola queridos, ¿cómo están ustedes? Espero que todos se encuentren bien y bienvenidos a nuestro canal. Después de interpretar esta historia enviada a nuestro canal, daré mi opinión. La historia de Luz es un retrato sensible de la complejidad humana, donde la convivencia, el amor y el peso de las responsabilidades tácitas se entrelazan de manera silenciosa y densa. A lo largo de su narrativa, Luz nos lleva a un espacio donde las relaciones familiares y los vínculos afectivos transitan entre el confort de la rutina y el cansancio emocional, revelando una soledad velada. Su matrimonio, marcado por una convivencia que oculta más de lo que revela, deja claro cuántas personas permanecen juntas debido a una historia común, incluso si esa historia no siempre ofrece la paz que desean. La interacción con su yerno es un punto central en esta trama, pues despierta en Luz profundos interrogantes sobre lo que realmente significa ser un apoyo para quienes amamos. Su revelación, que saca a la luz las dificultades que enfrenta con su hija, refleja algo que Luz quizás nunca se permitió admitir, que no siempre podemos proteger a quienes amamos del dolor de la vida y que el amor por sí solo no puede resolver todos los conflictos. La llegada de su cuñado, con su presencia acogedora y sin prejuicios, le da a Luz la oportunidad de abrirse y hacerse vulnerable. Representa un apoyo familiar y emocional que, aunque sea discreto, fortalece tus ganas de seguir adelante. La pregunta que plantea, que podría estar buscando su yerno en ella, resuena con una sinceridad que la desconcierta, pero también le da la oportunidad de mirarse a sí misma desde un nuevo ángulo. Hay un sutil despertar en Luz a la comprensión de que quizás ella también necesita amor y cuidado, y que esto no es un signo de egoísmo, sino una necesidad humana. Al final de la historia, Luz se enfrenta a su propio reflejo y se da cuenta del peso de años de silencio, de anteponer las necesidades de los demás a las suyas, de sostener una imagen de fortaleza que le costó mucho. Esta reflexión es poderosa, pues resalta la importancia del autocuidado y la reconstrucción personal. Luz nos recuerda que, en muchas ocasiones, seguimos viviendo para los demás, cargando con los sueños y expectativas de nuestra familia, sin espacio para explorar nuestros propios dolores y anhelos. Esta historia nos invita a preguntarnos, ¿hasta qué punto vivimos para nosotros mismos? Y, más aún, ¿hemos permitido que las personas que nos rodean conozcan nuestras necesidades o simplemente guardamos nuestros secretos en silencio? Luz nos inspira a aceptar que, incluso después de años de una vida dedicada a la familia, todavía tenemos derecho a buscar la felicidad y la plenitud personal. La historia termina con una profunda reflexión sobre las segundas oportunidades, como si Luz finalmente se diera permiso para seguir una vida que le trajera paz, y quién sabe, incluso felicidad. Esta narrativa es un conmovedor recordatorio de que todos merecemos, en algún momento, liberarnos de los vínculos invisibles que hemos creado y permitirnos volver a soñar. Es una lección de valentía y humanidad, donde Luz se convierte en una figura de empatía, recordándonos que nunca es tarde para redescubrirnos a nosotros mismos. ¿Y ustedes, amigos de nuestro canal, qué opinan de esta situación? Deja tu opinión aquí en los comentarios, con todo respeto. Hasta la próxima historia. Abrazos.